Hey, hola amigos, como recordaréis, en el último episodio llegamos al desierto de Godafe. En este capítulo nos enfrentaremos a nuevos desafíos y descubriremos problemas sorprendentes de algunas de nuestras motos. No os digo más porque no quiero desvelar el final del episodio. Comenzamos. Ya empieza el problema, padre. ¡Vamos! Pero cuidado. No. Pero es que te has dejado parar en un sitio muy saborido. Sí. Para sacar eso. Pero Tira no por pasa medio y te ayudamos los dos. No sé si por aquí habría sido mejor pasar, tío. No te creas. Bueno, yo es que te decía que de ahí te pasaras ya para acá. Para acá, que ese era el paso, pero no ha Sí, llegado. es que hay que meterse aquí y aquí hay que hacer esa trazada, exacto. Es que yo me Vente, metí... mira una cosa, vente para atrás. Aquí, ahí. Vamos para atrás despacito los dos. venga. Vamos para atrás despacito. Va Fernando. Aquí tiene una buena foto, ¿eh? Ahí sí. Despacito. Vale, ahora te... Espérate. Piedra para calzarla. Vete un poco más que cojamos electricidad. Vale, monte yo. Vamos a liberarla de tierra, no tiene nada. Dale, fuerte ahora. Ahí está. Ahora. Y yo te entendí que ahí había que pasar por la izquierda. Sí, pero había un cruce y es verdad que hay dos, porque yo el primero lo he pasado muy fácil. Sí. Yo me he atascado en el segundo. Sí. El paso, ahí está. Claro, y el paso bueno es este. Porque es que lo que ha pasado es que la rueda trasera me ha deslizado un pelín. Coger lo que yo he hecho, yo lo he pasado por arriba. Claro. Vale, dale, no te cortes. Ahora por acá. Pásate para allá. Ahí, dale gas. Bien. Dale gas. Buena. Yo pensaba que ya habíamos pasado lo malo. ¿Y qué va? El repecho siguiente era mucho peor. Es que está la arena muy blanda, tío. ¿Eh? Casi, yo creo que ya te interesa más por el arroyo. Sí. Está muy blanda. En este momento fue donde más agradecí haber montado unos buenos neumáticos de tacos. Y es que este punto de la ruta estaba más cerca del enduro que del trail. Qué bueno ese canalla, tío. Vamos. Ahora sí, eso ya es fácil. Ay, dale. Bien. Vale ahí, Gonzalo, buena ahí. Madre mía. Ahí la tranza, ahí está. ¡Bravo! Bueno. Vamos. Algunos dirán que esto no parece una vacación ni parece un disfrute, parece un pequeño infierno. Eso seguro que no tienen moto, porque vosotros sabéis que esto es parte de la diversión. Y disfrutar con los amigos y con tus motos de una zona tan increíble como esta, aunque sudes, aunque te lleves algún sustillo y en algunos momentos lo pases mal,
Esto de verdad, amigos, no tiene precio. Hay que disfrutar de las motos y como están las cosas hoy por hoy, pienso que esta es una de las mejores maneras de disfrutar con las motos con total seguridad. ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¿Tú sabes esa montaña rusa que va muy despacito para arriba y cuando llega ahí baja y ¡ah! Pues más o menos eso ahí. No, es pronunciada, pero se ve que está duro, que está aprieto, está bien. En esta parte de la ruta nos perdimos un poco. Además, llegó la lluvia y con ella los problemas. Va para arriba, ¿no? Espera un momento. No, eso mejor para abajo. Si quieres la bajamos despacito. Yo decía ayudar a subir la subir. Vamos a subir para arriba. Es que la ruta sigue para allá, pero yo creo que esto enganchará ahí. Claro, es mejor. No, bájala, bájala. Bueno, bájala o la empujamos para arriba, venga. Aquí está, siempre está mejor. Yo creo que entre... Pero es que no se sube así. Yo tengo el cabestante, si quieres que tiremos. Ya está. Joder, que venga. Suelta el embrague y ponga por arriba. A ver, no puedo, ¿dónde puedo tirar yo? Aguántalo. Adelante la moto, que si no... No, no. No. Creo que te has puesto la otra piedra, venga. Dale otra vez, evita esa piedra de frente de la rueda adelante. Vamos, vamos. Ahí está. Un poquito más. Ya, venga, 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 ahí está. Ya está. Dale un poquito más. Joder. Ya decía yo que se estaba estrechando eso mucho.
Escucha, pobre. Escucha, Juan, ponte frontal y acelera con fe. Sí, es que Porque mira, él ha ido muy suave. el problema es que ahí abajo no se puede coger mucha Bueno, velocidad igual, pero- porque la moto derrapa mucho. Sí, Entonces, en cuanto... las piedras están malas. Mira, si quieres Ya no tirarle, hay piedra ni nada. Ya Juan, puedes si ir quieres con la tirarle sin dar la curvita esta, la puedes tirar por aquí y te quitamos las piedras. Mira, si quieres te quitamos esto, Esta es lo que voy a quitar. ¿vale? Y le tiras el resto por aquí. A ver. Acelera abajo. Aquí de más. Sí. Alright. Ahora me falta poner la mierda esta que con un árbol le ha doblado. Eso es lo siguiente que tengo que hacer, cambiar los retrovisores. Pero está... Lo voy a, espérate, lo voy a quitar del tirón y lo meto y ya los pongo después. Bueno, ha salido bien la subidita. Hombre, Hay que acelerar como... Perdonar mi falta de diplomacia, pero es que los retrovisores de la AGS son un auténtico tostón. Si se te aflojan, necesitarás 2 llaves fijas para lograr ajustarlos. Sin embargo, esto ahora carecía de importancia, porque teníamos problemas mucho más serios. hostia. Oh, claro. Eso es caída segura. No, todavía sí, yo creo que va saliendo un poco. No, está bloqueada, tío. Está bloqueada. ¿Está grabado? Está bloqueada, sí, que está bloqueada, tío. Mira, mira, está bloqueada completamente. Pero, mira. Joder, tío. Es que te has metido aquí. Si queremos seguir hay que remontar. Se ha hecho loco. Petado. Sobredosis de barro. Ya lo estáis viendo, la rueda delantera del Africa Twin se bloqueaba continuamente y encima cada vez llovía con más fuerza. La previsión era que en unas horas nos iba a caer un auténtico diluvio. Mientras que el resto de las motos no tenía ningún problema con esta pequeña cantidad de barro, el guardabarros delantero de la Africa Twin se saturaba completamente. Así que decidimos ponernos manos a la obra y desmontar el guardabarros para tratar de sacar todo el barro posible y conseguir reanudar la marcha, porque la situación se estaba complicando y de ahí teníamos que salir cuanto antes. De una manera u otra, tenemos que seguir. Sin embargo, todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Así que nos vimos obligados a tomar medidas drásticas. ¿Queréis saber cómo solucionamos este problema? Bueno, entonces no os perdáis el próximo episodio. Pocas veces las previsiones del tiempo son tan acertadas. Una buena oportunidad para probar los RAL Z en asfalto mojado. Aquí os tengo que decir que mientras que no olvides que llevas neumáticos de tacos, va a ser bien. Eso sí, siempre a una velocidad razonable y con mucho tacto en el acelerador y en el freno. Ahora nos quedaba un largo paseo de regreso a casa. Atrás dejábamos un día de muchos kilómetros, caídas, polvo, barro, lluvia. Sinceramente, yo solo pensaba cuándo podíamos repetir.